Muy buenas a todos, tutores y compañeros. Mi nombre es Víctor Luis Lora Carrasquilla, estudiante de licenciatura en matemática. Hoy voy a hablar sobre mi experiencia pedagógica en el curso de didácticas de las matemáticas presentadas en el Colegio Codeva, Colegio de Barranquilla. Primero que todo voy a hablar un poco del colegio, donde se encuentra ubicado. El Colegio de Barranquilla, más conocido como Codeva, se encuentra en la parte norte de la ciudad de Barranquilla. El nombre como tal es la Institución Educativa Distrital de Barranquilla, CODEVA. La dirección exacta es en la calle 68, número 47 con 64, Barrio Boston. Es un colegio mixto, tiene dos jornadas, en la mañana se encuentra bachillerato y en las horas de la tarde primaria. Es un colegio público, el rector es Severo Ramírez Porras, es de carácter en una educación académica, media académica, y los niveles que presenta son preescolar, básica, primaria y secundaria y media académica. ¿Okay? Bueno, en el curso de didáctica en las matemáticas, antes de iniciar mis prácticas, se realizó un diagnóstico como tal, pero primero se empezó realizando una entrevista semiestructurada, unas preguntas que le hice al docente supervisor, en este caso el profesor Luis Patiño. En este caso, realicé 5 preguntas. La primera es, cuando imparte una nueva temática, ¿qué es lo primero que se realiza? Es decir, ¿con qué fin yo hice esta pregunta? Más que todo para, al momento de realizar o entrar de lleno al campo de batalla, como digo yo, a las clases como tal, yo quería saber cómo el docente empezaba a realizar su clase o en alguna temática. ¿Cómo motiva a los estudiantes al momento de impartir una nueva temática? El profesor en la primera pregunta me manifiesta de que lo primero que hace es realizar preguntas problematizadoras, es decir, que al estudiante se le coloca un problema en el cual tiene que utilizar el análisis o el razonamiento lógico para darle solución a dicho problema. ¿Cómo motiva a los estudiantes? Por medio de la participación, incentivándolo con una nota cuantitativa. ¿Cuáles son los errores más comunes que se encuentran los estudiantes al momento de impartir una temática? Lo que me manifiesta el docente es que el grave error es la superación o el dominio de los saberes previos para realizar algún ejercicio. En este caso, las operaciones básicas. Hay mucha falencia en los estudiantes al momento de realizar un problema, al momento de darle solución a un problema, y una de las operaciones básicas que más se les dificulta es la división. ¿Qué hace con aquellos estudiantes que no comprenden la temática? Docente, al ver de que es un poco poquita las horas que permanecen en el salón, lo que hace es recurrir a una ayuda a un estudiante que domine, que esté dominando la temática para que lo ayude a que el estudiante con dificultad pueda avanzar en esos saberes impartidos. ¿Usa usted alguna herramienta digital para impartir una clase? El docente manifiesta que sí, pero la mayoría de las veces utiliza solamente el tablero, pero que cuando requiera de dar una clase y pueda utilizarlo, lo puede hacer. ¿Okay? Ese es un diagnóstico que le hice al docente para saber cómo realiza o cómo imparte su clase. Además de ese diagnóstico, yo realicé un diagnóstico, un instrumento de caracterización que hice una encuesta a los estudiantes con el fin de qué saben ellos de matemáticas, cuál es la dificultad, si les gusta o no les gusta. Realicé 5 preguntas. La primera es que si les gustaban las matemáticas. La mayoría de los estudiantes manifestaron que sí les gusta y ese es un punto a favor para mí al momento de impartir una clase. La siguiente pregunta es, ¿qué operaciones básicas se les dificulta? La mayoría atinaron es a la división. Para nadie es un secreto de que las 4 operaciones básicas, las que más de dificultad, se les dificulta a los seres humanos, a los estudiantes como tal, es la división. El profesor realiza motivación o actividades lúdicas, manifestaron que sí, que el profesor inicia con actividades que motiven al estudiante a participar.
Implementa herramientas digitales. Algunos dijeron que, la mayoría dijo que sí, pero la mayoría de las veces manifiestan de que el profesor utiliza el tablero. ¿Qué les gustaría? Es una pregunta que les hice a ellos. ¿Qué les gustaría que fueran las clases? ¿Cómo les gustaría que las clases de matemáticas tuvieran? O sea, ¿cómo les gustaría que fueran las clases de matemáticas? Más que todo. La mayoría atinaron de que relacionar los ejercicios planteados con situaciones del contexto. Yo creo que de ahí es donde hay que partir, poner a los estudiantes a que den solución a una problemática planteada en el contexto, utilizando los saberes previos que se le está implementando. Creo que este es un punto donde hay que profundizar un poco más y nosotros como futuros docentes colocar actividades que implementen o utilicen, relacionen los saberes que vamos a dar con situaciones del contexto, para que ellos, porque ellos se preguntan, ¿para qué voy a estudiar yo esto? ¿Para qué me sirve? Entonces, es mejor darle un ejercicio de situación del contexto para que pueda darle solución. ¿Okay? Bueno, teniendo en cuenta ya todo ese diagnóstico que se realizó con el docente, supervisor y los estudiantes, al saber cuáles fueron sus fortalezas, cuáles fueron sus debilidades al momento del área de matemática, se diseñó una secuencia didáctica, se diseñaron 8 secuencias didácticas. En este caso voy a darle a conocer qué tuvo esa secuencia o esa planeación que se realizó. El nombre de la propuesta didáctica yo le diseñé resolutor de situaciones matemáticas. Teniendo en cuenta que los estudiantes quieren que los ejercicios planteados se relacionen con situaciones del contexto, yo le dije resolutor, que resolucionen, que den solución a una situación, problema que se le plantea. Por eso le llamé el nombre de esa propuesta. La secuencia didáctica, tomé aquí el pantallazo de la secuencia didáctica 1, en el cual antes de explicar esto, les recuerdo que mi asignación al curso que acompañé es al grado octavo. El grado octavo es un curso donde la mayoría, bueno, no hay un secreto que se da álgebra, ¿verdad? Entonces me basé en el grado octavo. ¿Qué tuvo esta secuencia? La unidad, especificamos la unidad o la temática que vamos a trabajar. En este caso trabajamos operaciones con fracciones algebraicas, ecuaciones lineales y funciones y gráfica de funciones. Todo eso se basó en la secuencia didáctica. Obviamente que las herramientas digitales la basé en la última, que son funciones y gráfica de funciones utilizando la aplicación de GeoGebra. Contenidos. Los contenidos, las temáticas que específicamente voy a dar, la duración, en este caso nosotros decimos 4 horas en 2 sesiones, en bloques de 2 horas. Elaborado por mi persona, la finalidad o el propósito es un objetivo, un logro que nosotros esperamos que el estudiante alcance. El DBA que especifica a ese contenido, a esa unidad, el estándar que también se relaciona. Después de ahí viene las actitudes de apertura. En la apertura, aquí lo que yo hice fue preguntas problematizadoras que buscan que el estudiante relacione, dé solución a una situación, problema que se le plantee para que pueda comprender la temática que se le va a asignar más adelante. Después de haber dado solución a ese problema, se va a dar el desarrollo de la temática. Ahí es donde viene todo el contenido, cómo se realiza la adición de operaciones algebraicas, adición de fracciones algebraicas, perdón, la sustracción, que empecé con esa secuencia, y una actividad de cierre es un problema matemático donde se le plantea una caja donde se le piden hallar el perímetro o el área o el volumen de dicho objeto. ¿Okay? Entonces, estos son los componentes que tiene la secuencia didáctica y lo que trabajé durante toda esta fase en este cuarto periodo. ¿Ok?
¿Sí? Evidencia de implementación. Realmente aquí muestro dos evidencias, además comparto el link para que puedan observar todas las evidencias que realicé durante todo ese desarrollo de las secuencias didácticas. Aquí podemos observar que está el acompañante, el supervisor, en este caso el profesor Luis Patiño. Sigo implementando la participación de los estudiantes, la verdad es que eso les motiva mucho a los estudiantes. Y la explicación como tal, utilicé el tablero. Como conclusión general de este curso, la planificación es primordial en un docente al momento de impartir una clase. Lógicamente los ayuda a que todo se ve de manera correcta y que se ejecutarlo de la mejor manera, ¿verdad? Cabo resaltar algo que detecté en el momento de realizar mis prácticas y es que a algunos estudiantes se les dificulta comprender las temáticas plasmadas. Esos estudiantes hay que hacer un acompañamiento continuo, es decir, una evaluación formativa para ellos que puedan superar esas dificultades. El curso de didáctica me ha enseñado muchas cosas y es, primero que todo, planificar una clase, todos los pasos que se debe hacer, teniendo en cuenta, realizando un diagnóstico, teniendo en cuenta todos los resultados de ese diagnóstico, con el docente, qué le hace falta al docente, qué le hace falta a los estudiantes, cuál es la problemática que presentan los estudiantes al momento de impartir una temática. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta ese diagnóstico, se diseñó una secuencia didáctica. Se me olvidaba mencionar de que en la secuencia didáctica propuse ejercicios tipo IFES. Como son estudiantes de octavo, más adelante, entre 3 años, van a implementar las pruebas Saber Pro, las pruebas 11. Entonces, esos estudiantes se les estaba familiarizando con esas preguntas para que puedan tener conocimiento de cómo se resuelven dichas preguntas y que al momento de realizar las pruebas ya tengan conocimiento de cómo se resuelven. En fin, en definitiva, el curso de didáctica de las matemáticas me sirvió mucho porque planifiqué, porque detecté, se realiza un diagnóstico, se detecta las problemáticas que se presentan, se evalúa todo lo que se realizó. Al final de todo este proceso se hizo una reflexión de todo lo que se realizó en esa secuencia didáctica. Por lo tanto, le doy gracias a nuestro tutor, Willer, y mi supervisor Luis Patiño por haberme enseñado a mí muchas cosas que las cuales las voy a colocar en práctica al momento de de ejercer mi profesión. Muchas gracias. Aquí les comparto las referencias bibliográficas y la verdad le agradezco. Muchas gracias por su atención prestada.